Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Vamos a seguir recordando las cosas que ya hemos enseñado. Son cosas que de una u otra forma ya hemos predicado, enseñado, pero como a veces es tanto, pues tengo que recordarles o traerles a memoria lo que concierne a esta área de la administración. Y en la carta a los Hebreos, capítulo número 7, verso 28, dice: porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Capítulo 8, verso 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Luego dice en el verso 5: los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Ahora, hemos visto la importancia de cumplir con lo que se nos ordena, con lo que se nos instruye. Y aquí vemos nuevamente que el tabernáculo que Moisés levantó, ¿verdad? Fue un tabernáculo que él recibió la visión celestial, y esa visión celestial la trasladó a una morada terrenal. Ahora, en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios vivo, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, nosotros estamos ahora dentro de una casa también espiritual, y tenemos que saber cómo conducirnos en esa casa espiritual. O sea, tenemos que aprender a recibir instrucciones, tenemos que aprender a ser obedientes, a entender nuestra función, nuestra posición, y no extendernos más allá de lo que debemos de hacer.
ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Ya hemos hablado de la importancia de solamente hacer lo que se nos dice, ¿verdad? Y viendo ahora la función que tenemos como ministradores, primero vamos a ser ministradores delante de Dios y luego vamos a ser ministradores para los hombres, porque uno de los fracasos que se va a dar, se da en muchas personas, es que se vuelven ministradores de los hombres y no de Dios primero, o se quedan solamente siendo ministradores de Dios y no llegan a ministrar a los hombres. Cuando hablo de hombres, entendemos que hombre es varón y mujer, ¿verdad? Para que no digan que soy machista, ¿verdad? Ahora, el libro de Levítico es un libro muy importante que usted debe de estudiar. Usted debe de estudiar. Y por favor no me vaya a hacer preguntas de esto, del libro de Levítico, ni de los sacrificios, ni nada de eso. Nada se lo advierto. Usted estudie, léalo, ¿verdad? Porque hay mucho que aprender ahí, mucho que aprender, ¿verdad? Entonces, si me empiezan a hacer preguntas de ese libro, tengo que alargar por un mes todas las clases, ¿verdad? Pero vemos algo muy importante en el capítulo número 8 de Levítico, donde se da la consagración al sacerdocio. Recuerda que hemos hablado que aún nuestro Señor Jesucristo le preguntaron con qué autoridad tú haces lo que estás haciendo. Y él fue delegado por Juan el Bautista para ir como el Cordero de Dios a dar su vida en rescate de la creación de Dios. Ahora, aquí en el capítulo número 8, que es importante que usted lo lea, pero para que usted pueda entenderlo a plenitud del capítulo 8, usted tiene que conocer primero del capítulo 1 al capítulo 7. Por eso es importante que usted vea que el sacerdote, y estos son puntos importantes, el sacerdote para poder ser sacerdote tenía que nacer sacerdote. Todo sacerdote nacía siendo sacerdote. Ahora, había sacerdotes que no habían sido ungidos todavía. El caso de Aarón, por ejemplo, en el monte de Horeb. Ya hablamos acerca de eso, como un sacerdote no ungido, no consagrado, ¿hacia dónde llevó al pueblo? Hacia la idolatría, a salirse del plan de Dios, del propósito de Dios. Aunque era sacerdote, pero no había sido todavía consagrado como sacerdote. Y ese es el error que mucha gente comete. Dice, no, pero es que yo soy llamado, yo tengo un ministerio. Sí, todo, usted lo puede poner como quiera. Pero ¿quién lo delegó? Porque si usted no es enviado, va a suceder lo que dice aquí en Hechos. Vamos al capítulo al libro de Hechos, capítulo 15. Y es interesante lo que los apóstoles hablan aquí en el capítulo 15, verso 23, cuando los apóstoles se vieron en aprietos porque habían personas que habían salido en medio de esa congregación, de ese discipulado, pero no habían sido todavía delegados, no habían sido ungidos.
afligidos. Y entonces en el verso 23 dice: y enviaron esta carta con ellos los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Y el verso 24 es el versículo que quiero que usted tome en cuenta. Dice: puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Entonces hay gente que va a decir: no, yo tengo un llamado, yo tengo un ministerio y yo voy a ir a hacer, yo voy a ir a predicar, y yo voy a ministrar, y yo voy a... Pero ¿bajo qué autoridad? ¿Quién lo está enviando? Entonces, una persona que no ha sido consagrada, por eso Pablo le dice a Timoteo: no pongas de ligero las manos. O sea, y ahí está hablando, no está hablando de orar por una persona, ¿verdad?, sino está hablando de delegarle una comisión. El poner las manos significa delegar a alguien para que vaya a hacer un trabajo, una comisión. Es una persona que Timoteo hubiera enviado, pero que no se hubiera asegurado de que estaba ya preparado para ir a hacer el trabajo, pues lo que iba a hacer esta persona era ir a perturbar esas almas. Y es interesante porque hay personas, hermanos, que, como leímos al principio en la carta a los Hebreos, no entienden que estamos viviendo bajo un nuevo pacto. Y esto es fundamental. Usted tiene que entender el nuevo pacto. Porque hay gente que quiere aplicar el pacto antiguo como ley. Ahora, si usted se da cuenta, yo uso el antiguo pacto, pero uso los principios, no las leyes, que son diferentes, porque los principios nunca van a cambiar. Los principios son eternos, pero las leyes sí cambian. Entonces, el fracaso de muchos es querer aplicar las leyes del pacto antiguo a un pacto nuevo, cuando lo que vamos a hacer es aplicar los principios. Si usted se da cuenta, por ejemplo, ¿qué predicaban los apóstoles? ¿En base de qué predicaban los apóstoles? Del antiguo pacto, pero aplicando los principios. Y se estableció al apóstol Pablo como el perito arquitecto de la iglesia. Entonces, ¿quién es el que nos debe de orientar en cuanto al nuevo pacto? El apóstol Pablo, no es Moisés. Entonces, esto es fundamental, esto es importante, porque de ahí, hermano, es donde salen las herejías, donde sale el fariseísmo, donde salen las doctrinas de demonios, que ya hemos hablado mucho de las doctrinas de demonios, que parecen muy espirituales, parecen muy santas, pero que tienen que ver con lo externo y no con lo interno. Y la Biblia dice: hay que limpiar primero el plato por dentro, y por fuera se va a limpiar. A mí no me preocupa mucho, hermano, mire, a mí no me preocupa mucho que alguien todavía fume, que alguien todavía tenga vicios, no, si los tolero. Yo no tolero a usted que sea vicioso de muchas cosas, ¿verdad que sí? Porque si pongo ley, ¿verdad? Pero sí me preocupa lo interno. Lo interno, porque lo interno contamina a los demás. El que usted sea vicioso de algo, usted pagará sus consecuencias, ¿verdad? Tarde o temprano usted se va a morir más rápido, usted va a vivir enfermo, usted va a llegar a cierta edad y ya no va a poder funcionar correctamente, o sea, porque usted está pecando contra su cuerpo. Y la Biblia dice que el que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios lo va a destruir a él. Entonces no me preocupo de eso.
Pero sí me preocupo de lo interno, ¿no? Porque hacia eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, hacia el ser interior, no a lo externo, hermano. Lo externo es el Espíritu Santo quien se tiene que encargar. Porque de qué sirve que hagan las cosas solamente porque el pastor lo dice. Yo soy enemigo de eso. Claro, hay ciertas conductas que ya a los servidores se les va a pedir y todo eso, pero eso es aparte, ya entra dentro de una ética ministerial, pero a nivel de hijo de Dios, de hija de Dios, lo fundamental es lo interno. Hacia eso debemos de enfocarnos y de trabajar. Ahora, regresemos entonces a Levítico. Y vemos ahí que Aarón, hasta aquí, todavía no habría sido delegado como sumo sacerdote. ¿Verdad? Aunque ya estaba en el plan de Dios, ya estaba en el diseño de Dios, ya estaban las vestiduras, ya estaba todo como debía de funcionar. ¿Verdad? Pero es hasta el capítulo 8 de Levítico donde a él se le designa ya como sumo sacerdote. Y hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso que yo quiero nada más dejarlo para que usted lo estudie. En el verso 1 dice: y el Señor habló a Moisés diciendo, toma a Aarón y con él a sus hijos las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta del pan sin levadura. Son elementos necesarios para una consagración. Luego dice en el verso 3, reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión, Moisés dijo a la congregación, esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. El agua representa la palabra. La palabra. Eso es fundamental. El Señor le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra. O sea, es la palabra la que nos va a ir limpiando, la palabra que sale de la boca de Dios, no la letra, la palabra que sale de la boca de Dios. Y vuelvo a hacer énfasis otra vez en esto, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra que sale de la boca de Dios va a ser diferente para cada persona. Porque no todos tenemos un mismo trasfondo. No todos tenemos un mismo pasado. ¿Verdad? Y hay algunos que van a ser trabajados en ciertas áreas primero y otros van a ser trabajados en otras áreas primero. ¿Verdad? Entonces, en el Evangelio no hay un molde. En el Evangelio vamos a ser como el agua que va buscando su cauce de acuerdo a la necesidad donde tiene que fluir. Entonces, esto es algo fundamental. Lo que usted o la forma en que Dios lo usó para ministrar a una persona, no lo puede usar usted de molde. Cada vida es una experiencia nueva, diferente. Cada persona es un mundo diferente. Y por eso es que tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que los elementos que se usaron en la consagración son de mucha importancia. Primero, se usó el agua, se usó la palabra, ¿verdad? Usted, para poder ministrar, debe de haber pasado la doctrina de corderitos. Y la doctrina de corderitos, haberla pasado bien, ¿verdad? Habiendo contestado usted el examen, no copiándolo, ¿verdad? Usted tiene que ser honesto. Ahorita se están sacando nuevos exámenes, ¿verdad? Y usted debería contestar esos exámenes, porque como ya los pasó, ya usted debe de saberlos, ¿verdad? Entonces no es difícil. ¿O será difícil? Si ya lo contestó, ya lo pasó. Entonces, ¿cuánto es 2 más 2?
Es 4, ¿verdad? ¿Desde cuándo usted lo sabe? Entonces, cuando usted lo sabe. No tiene que estar ahí sacando la calculadora. Entonces, si ya pasó la escuela de corderitos, pues pida los nuevos exámenes y contéstelos. No quiere decir que se los entregue otra vez al pastor para no poner más trabajo al pastor. Pero sí, usted examínese hasta dónde usted sabe la respuesta, hasta dónde usted puede contestar. Porque una cosa es estar viendo la pregunta en la enseñanza y estarla copiando. Pero no se trata de eso, se trata de que usted tenga el entendimiento de eso. Y para eso usted debería de por lo menos oírla unas 10 veces cada enseñanza. ¿Verdad? Ahora, hay tres exámenes prácticos en la escuela de corderitos. El primer examen es la Biblia. Yo creo que muchos no han pasado todavía ese examen práctico. Usted debe de decirle los 66 libros de la Biblia de memoria en orden al profesor, al maestro, hablado de memoria. Yo sé que usted lo escribió en el papel, pero eso es copiar, ¿verdad? Pero usted debe de saber, usted debe de conocer este libro. Entonces, primer examen práctico, usted tiene que pasar de memoria los 66 libros. Segundo examen que tiene que pasar es el examen de la oración. Tiene que venir por 7 días, por 90 minutos, aquí al templo, a orar a la misma hora. ¿Verdad? ¿Por qué es eso? Porque se está poniendo una disciplina. Usted debe de pasar una disciplina. Y usted debe de aprender la importancia de tener una comunión con Dios. Ese es el segundo examen práctico. Y el tercer examen práctico que tiene que pasar es el ayuno. Cuando se habla de ayuno hay que hacerlo bien. Y el ayuno es una ayuda, es una preparación para tener más acercamiento con Dios. Entonces, un estómago lleno no está preparado para buscar a Dios. Yo sé que a usted le gusta el ayuno convocado, ¿verdad? O sea, cuando se convoca el ayuno, pues, ¿verdad? Cuando se invita a toda la congregación a que venga, ¿verdad? Les dice uno, ahí voy a estar, ¿verdad? Pero el ayuno debe de empezar a las 6 de la tarde del día anterior, ¿verdad? Luego irse a descansar, porque a las 4 de la mañana usted tiene que estar aquí buscando a Dios. Desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, aquí en el templo. Ya después de las 10 de la noche usted pues puede irse a su casa, pero manteniendo su comunión con Dios. Ya se puede dormir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Y ya al siguiente día ya usted rompe el ayuno con un desayuno, ¿verdad? Esa es la forma correcta de hacer un ayuno, sin tomar agua y sin comer, ¿verdad? Y algo muy importante, nunca cuando usted ayuna debe de masticar chicle. Eso es dañino para el cuerpo, porque masticar chicle usted le está diciendo al cuerpo que está comiendo, y entonces el estómago suelta los jugos gástricos que van a dañar su estómago, ¿verdad? Entonces, si usted no ha hecho esas 3 pruebas, usted todavía no ha pasado la escuela de corderitos, ¿verdad? Y tiene todavía hasta fin de año para pasar correctamente sus exámenes, ¿verdad? Esto es importante, esto es fundamental, ¿verdad? Entonces hay un proceso, ¿verdad? Lo primero que Moisés hace es desvestirlos, quitarles sus vestiduras,
normales. Y esto es algo fundamental, ¿verdad? Nos vamos a quitar las vestiduras terrenales. ¿Por qué? Porque Moisés los iba a bañar. Y esto es algo importante que no lo vemos, pero ahí está. Y Moisés bañó a su hermano Aarón y a sus sobrinos, ¿verdad? Nadab y Abiú. Y aplicando el baño, esto es importante, en Levítico capítulo 21 nos habla el proceso que Moisés hizo cuando estaba bañando a su hermano y a los sacerdotes. Dice en Levítico capítulo 21, verso 17, dice: habla a Aarón y dile: ninguno de los hombres de tu descendencia, por todas sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Entonces ya hablamos que primero es ministrarle a Dios y después a los hombres. Si usted no ha aprendido a ministrarle a Dios, usted no puede ministrarle a los hombres. Esto es fundamental. No se equivoquen. Aquí no es psicología. Aquí no es con las vestiduras humanas. Aquí son con las vestiduras sacerdotales. Y luego dice, verso 18, da algunos defectos. ¿Cuáles son esos defectos? Dice: no se acercará ningún ciego. Ciego nos habla de aquella persona que no ha nacido todavía, que no ha todavía visto el reino de Dios. Jesús le dijo: el que no ha sido engendrado de arriba no puede ver el reino de Dios. Luego dice: ninguno que sea cojo, o sea, que solamente camine con una pierna. El cristiano, el discípulo, tiene dos piernas. El Señor le dijo a los fariseos, a los judíos, le dijo: ustedes fallan porque desconocen el poder de Dios y desconocen las Escrituras. Entonces, las dos piernas del creyente, del discípulo, es la palabra y el poder de Dios. Tienen que irse de la mano. Luego dice: ninguno que tenga el rostro desfigurado. Eso representa a aquella persona que no puede recibir órdenes, que no puede estar bajo sujeción. ¿Qué hace la gente cuando se le dice algo? Se le da una orden y no está de acuerdo. ¿Cómo pone el rostro? Se le desfigura, ¿verdad? Cuando usted le dan una orden, ¿cómo qué rostro pone? Sonriente, ¿verdad? Dice: amén, dice. Así debe ser. Hay gente que no acepta autoridad, tiene el rostro desfigurado. Luego dice: o que tenga una extremidad de más, o deformada. Hay gente que cree que tiene más de lo que realmente tiene Dios. Y la Biblia dice: nadie tenga un concepto más grande de lo que debe de tener. Hay gente que se cree súper. Todo es exagerado. En la tierra prometida habían seres que tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. ¿Quiénes eran esos? Los gigantes. ¿Y qué hicieron los hijos de Dios con los gigantes? Los mataron, ¿verdad? Así que tengan cuidado de no ser un gigante, porque lo van a matar en el reino de Dios. No se sobrepase de lo que Dios le ha dado, de lo que Dios, es usted Dios. Luego dice, verso 19, dice: ni hombre que tenga pie quebrado. Esos son aquellos que no mantienen un caminar constante, que no van de gloria en gloria y en poder en poder. Son fluctuantes, son temporales, ¿verdad?
en ciertas fechas se desaparecen. Cuando las cosas no van de acuerdo a lo que ellos quieren, dejan el camino, dejan el caminar, ¿verdad? O sea, usted debe ser de los constantes. Luego dice el verso 19, o que tenga la mano quebrada. Esos son aquellos que nunca terminan de hacer bien las cosas. Empiezan algo pero nunca lo terminan. ¿Conoce usted gente así? Le entran con entusiasmo, yo lo hago y déjenmelo a mí déjenmelo. Pero nunca terminan bien las cosas. Todo lo dejan a medias. Usted no puede ser así. Diga, yo no puedo ser así. Verso 20 dice, ni jorobado. Esos son aquellas personas que solo miran lo terrenal. ¿Para dónde mira el jorobado? No puede ver al cielo, ¿verdad? Solo para abajo. ¿Qué beneficio temporal me va a traer el servir a Dios? ¿Cuánto me van a pagar aquí en la tierra? Todo es terrenal. Sus necesidades son terrenales. No hacen lo que hablamos en los estudios anteriores, poner su mirada donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Tampoco dice que ningún enano. Estos son los cabezones, mucha palabra, pero nunca crecen. Se comportan como niños todavía. Todavía tienen situaciones de inmadurez. Y claro, son cabezones, ¿no? Pero no pura letra. Dice, ninguno que tenga defecto en un ojo. Esto es algo fundamental. Porque hay gente que solamente mira con un ojo, el ojo que le conviene. No es imparcial, solo ve sus derechos, o tiene favoritismos a la hora de ministrar. Me cae bien. No. Usted como ministro de Dios no puede tener favoritismos. Usted debe ser imparcial. Y aunque usted sufra la pérdida, usted debe de aceptar esa pérdida. También dice uno que tenga sarna. Estos son aquellos que son sensibles, son sensuales. No se les puede tocar, no se les puede hablar porque se ofenden, se lastiman. Tienen una piel muy problemática. Si se les toca, ¡uy! Me pateó. O sea, todo lo exagera, todo lo exagera. Yo sé que usted se ríe porque usted no es así, ¿verdad? Dice tampoco alguien que tenga postillas. Postillas son las costras. No sé cómo le dice usted a eso. ¿Costra, sí? ¿Sí sabe lo que es una costra? Lo que sale después de que hay una herida. Sí. Hay gente que tiene mucha costra. Aparentemente todo está bien. Pero ¿qué pasa si usted tiene una costra y se la arranca? Se ve la carne ahí, ¿verdad? La carne viva. Hay muchos costrosos, ¿verdad? Que aparentan que están bien, pero están enfermos todavía. Necesitan ser sanados totalmente. Y que lo que hablamos, que ese pasado se convierta en una historia. Si a ti todavía te duele tu pasado, es que hay una costra ahí todavía. Si tú todavía tienes complejos de inferioridad, de superioridad, hay una costra ahí que tienes que sanar. Y luego habla ahí de ninguno que esté castrado. Habla del área sexual. Ya hablamos de las 7 degradaciones
de la fornicación, ¿no? Esas 7 degradaciones es la pornografía, luego se rebaja a la masturbación, luego se degrada a la prostitución, luego se degrada al homosexualismo, luego se degrada a tener relaciones con los animales, luego se degrada a tener relaciones con los muertos, y la última degradación es tener relaciones con el mundo espiritual, ¿no? Como ha sucedido en muchos casos, como los de Sodoma, que querían tener relaciones con los ángeles de Dios. Entonces, cuando Moisés estaba lavando a su hermano, tuvo que revisarle todo, hasta los testículos. Lo tuvo que bañar. Y lo hizo en frente de toda la congregación. Así que, si usted va a administración, de una vez sepa que toda la congregación va a saber su pasado. Ahora usted escoge, ¿qué es preferible? ¿Qué es preferible? ¿Que toda la congregación se entere de lo que usted fue, pero ya no es? ¿O aparentar algo que usted no es y perderse la bendición de ser libre? Digo esto pues porque hay gente que dice, no, es que yo no me voy a arriesgar. Ahora, no estoy diciendo que toda la congregación se va a enterar, pero y si así fuera, ¿cuál es el problema? Porque esa es la excusa que muchos hacen. Dicen, no, es que a mí me fallaron, porque... Y fíjense que a veces no es el ministrador el que cuenta las cosas, sino la misma persona. Y le echa la culpa al administrador. O tal vez no es el administrador, pero como la situación pasó no solo entre usted solo, sino con alguien más, tal vez el alguien más fue el que se encargó de comunicarlo a los demás. Entonces, no caiga usted en el error también de condenar a aquel que lo ayudó, que ha sido su prójimo. Entonces, regresemos a Levítico, capítulo 8. Y vemos ahí que lo primero entonces que hace Moisés es desvestir a su hermano y a sus sobrinos. En el verso número 6, Levítico 8:6. Luego que los lavó, los empieza a vestir. Eso lo vimos el día de ayer en Colosenses. Recuerda, quitar los malos hábitos del hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo. Es el mismo proceso. O sea, lo estoy trayendo del Nuevo Testamento para que vea que los principios están aquí en el Antiguo Testamento. Ahora, es interesante, no voy a entrar en detalles de todas las vestiduras, pero ustedes estudien qué significa cada vestidura, ¿verdad? ¿Qué significa? Dice ahí que le puso la túnica, lo ciñó con el cinturón, estoy hablando del verso 7, lo vistió con el manto, le puso el efod, lo ciñó con el cinto tejido del efod, luego le puso el pectoral y dentro del pectoral le puso el urim y el tumim. Estas eran dos piedras por las cuales Dios hablaba, sí o no. Sí o no. Entonces, usted debe de tener esas piedras en su pectoral, donde Dios tiene que hablar. Si Dios a usted no le habla todavía, no se meta a ministrar. Si Dios no le ha hablado primero de su condición,
no se meta a ministrar. Porque el primero que le tiene que hablar es a usted, de su vida, no de la vida de los demás. Hay gente que solo vive soñando de la vida de los demás. A lo mejor que sueña de usted. Ve visiones de los demás. No. Primero, arregle su vida. Y luego dice aquí, y esto es algo muy importante, el verso 9 dice que tomó la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro, la diadema santa. ¿Qué decía esa diadema santa? Decía consagrado al Señor. O sea, estaba así en la frente del sumo sacerdote. Usted debe de saber que usted está consagrado. ¿Qué es estar consagrado? Es estar apartado para Dios. Usted debe de entender eso. Usted está apartado para Dios. Y el Señor lo va a usar a la hora que usted quiera. Por eso no es casualidad que estemos aquí a esta hora, a las 11 de la noche. Yo sé que es cansado, yo sé que es. Pero tenemos que decirle, Señor, tú mandas, ¿verdad? Tú mandas. Y bueno, estamos en una universidad, ¿verdad? Y los universitarios se desvelan, ¿verdad? Estudiando. Así que dele gracias a Dios que tiene esa bendición, ¿verdad? Ahora, dice el verso 10 que luego tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo con todo lo que había y los consagró. Con el aceite roció el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la pila y su base para consagrarlo. Derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrar. Vemos aquí la importancia del aceite de la unción. Usted debe ser una persona llena. ¿Qué dice el Salmo? Dice que el buen óleo cae sobre la cabeza y baja sobre las barbas de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Mira, ese hombre lo bañaron en aceite, ¿verdad? Saturado de aceite. Ahora, es interesante porque ¿cómo quedaron esas vestiduras? Eran unas vestiduras nuevas, pero quedaron marcadas con el aceite de la unción. Entonces usted debe ser una persona llena del Espíritu Santo. Dice luego que también a sus hijos los vistió con túnicas, los ciñó con cinturones y los ajustó con las tiaras, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y entonces trae los sacrificios. ¿Qué sacrificios trae? Verso 14 dice que trajo el novillo por el pecado. Y aquí hay puntos importantes que los quiero tocar rápidamente, usted los va a seguir estudiando. Dice que Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo por la ofrenda del pecado. Y Moisés degolló esa víctima. Moisés degolló esa víctima. Hay sacrificios donde el mismo que presentaba la ofrenda tenía que degollar la víctima, ¿verdad? Pero en este caso Moisés lo hace. ¿Por qué? Porque Moisés es el modelo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él es el primogénito de toda la creación, ¿verdad? Luego dice que al tomar la sangre con su dedo, la ungió sobre los 4 cuernos del altar y purificó el altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo consagró para hacer expiación por él. Luego dice que tomó la grasa que había en las entrañas y el lóbulo del hígado y los 2 riñones con su grasa y los quemó Moisés sobre el altar. O sea, los órganos íntimos los presentó delante de Dios para que fueran quemados delante de Dios en el altar. Pero, oígame bien, dice, verso 17, dice,
Pero el novillo, o sea, la carne del novillo, con su piel, su estiércol, lo quemó fuera del campamento, tal como el Señor lo había mandado. O sea, esto nos habla de la administración, donde el sumo sacerdote tomó el resto del novillo y lo fue a quemar fuera del campamento. Eso quiere decir que la administración debe ser una administración privada. O sea, la gente no debe de enterarse, no debería de enterarse de lo que se habla en la administración. En una administración usted no puede comentarle ni siquiera a su esposo o a su esposa. Usted no puede comentar nada de nadie, de lo que usted oye en una administración. Eso se debe de quemar fuera del campamento. La congregación no tiene por qué estar enterada de lo que está pasando, ¿verdad? Con el estiércol, con la carne del que se está ofreciendo como ofrenda para el Señor. Luego dice que presentó el carnero del holocausto, el verso 18 dice, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo degolló. O sea, el único que podía ahí presentar, degollar, era Moisés, porque era el delegado por Dios, ¿verdad? Y luego quemó la cabeza, los pedazos y la grasa. Después de lavar las entrañas y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar y fue holocausto. El aroma agradable fue ofrenda encendida para el Señor. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Se hizo cenizas. Fue quemado totalmente, ¿verdad? Como ese carnero, ¿verdad? Que fue llevado al matadero. Luego dice que presentó el segundo carnero, que es el de la consagración. Vemos aquí que el primer carnero, todo fue consagrado a Dios, todo fue dado a Dios. Nadie se favoreció con algo de ese carnero. Todo fue quemado para Dios. Pero el segundo carnero dice que pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo degolló, tomó de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Entonces ya de ya se usa la sangre para ungir. Primero en el oído, que el oído debe estar consagrado para Dios. Usted debe de tener mucho cuidado con lo que oye. ¿A qué presta atención? El Señor dijo, mirad bien lo que oís. Parece raro, ¿verdad? Prestad atención a lo que oís. Así traducen algunas versiones. Mirad bien lo que oís. O sea, presta atención, no oigas cualquier cosa. Hay cosas que no te convienen oír. Ya deja el chisme, hermano. Deja eso de ser curioso. Hay mucha gente que usa la administración para curiosidad. Y eso es un peligro. A ti no te interesa saber más de lo que necesitas saber en la administración. Pero a veces como que se convierte ya en una novela, ¿verdad? Y cuéntame más, ¿y qué más pasó? ¿Y de qué color? ¿Y tenía moño o no tenía moño? ¿Y qué le importa a usted si tenía moño? O sea, tenga mucho cuidado con eso, con su oído. Luego dice en el verso 24 que también le puso en el pulgar de la mano derecha. Volvemos otra vez a nuestro obrar. Nuestras obras deben de estar consagradas para Dios. Todo lo que hagamos es para Dios. Nuestra recompensa viene de Dios. Yo no espero recompensa de usted. Yo mi recompensa la quiero de Dios. De él viene mi recompensa. Y luego dice que le pusieron también en el pulgar
del pie derecho. O sea, su caminar de ahora en adelante ya no tiene vuelta para atrás, porque ninguno que pone su mano en el arado y mira para atrás es digno del Señor. Por eso, antes de usted ser consagrado para ya una tarea ministerial, usted debe de estar ya probado y aprobado. Digo probado y aprobado. ¿En qué sentido probado? En que va a pasar situaciones difíciles en su vida, ¿verdad? Y va a venir el ministro a aprobar su vida, ¿verdad? Entonces, nos habla aquí que luego tomó la grasa y la cola gorda y toda la grasa que estaba en las entrañas. La grasa nos habla, hermanos, de la pereza, de la ociosidad, del sueño, del cansancio. Y ahorita me despertaba alguno, ¿verdad? Hay que quemar esa grasa. Algunos está tocando el estómago. Esa también hay que quemarla, pero estamos hablando aquí de la pereza, ¿verdad? O sea, el obrero, mire hermano, el obrero de Dios que no está desvelado no es siervo de Dios. Sí. Fíjese que en Japón a los empleados que se duermen en el trabajo les aumentan el salario. ¿Sabe por qué? Porque si se duermen en el trabajo es que trabajaron mucho. Ellos lo toman así. Claro. Eso no se puede aplicar con nosotros los hispanos. Porque nosotros ni trabajamos mucho y de todos modos nos dormimos. Pero mire cómo son las culturas, cómo son las culturas. Entonces, dice que en el verso 26 dice que entonces de la cesta del pan sin levadura también tomó una torta sin levadura, una torta de pan mezclado con aceite y un hojaldre, y lo puso sobre las porciones de grasa y sobre la pierna derecha. Entonces lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo presentó como una ofrenda mecida delante del Señor. Después Moisés tomó todo esto de las manos de ellos y lo quemó en el altar del holocausto. Fue una ofrenda de consagración con aroma agradable, como ofrenda encendida para el Señor. Pero luego dice, tomó también Moisés el pecho y lo presentó como una ofrenda mecida delante del Señor. Era la porción del carnero de la consagración que pertenecía a Moisés, tal como el Señor le había ordenado. Y tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos, y consagró a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos con las vestiduras también de ellos. Entonces vemos que las vestiduras llevaban aceite, llevaban sangre. Usted debe de saber las vestiduras que usted tiene, ya son consagradas para Dios, ¿verdad? Y tienen que estar bajo ese pacto nuevo, que estamos fundados sobre las promesas que nuestro Señor nos dejó al ascender, ¿verdad? Y luego dice en el verso 31 que entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: hervir la carne a la entrada de la tienda de reunión y comerla ahí junto con el pan que está en la cesta de la ofrenda de consagración, tal como el Señor ha ordenado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. Entonces ya de esta ofrenda ya puede comer el sacerdote.
sea, ya vienen los beneficios. Hay gente que ya quiere los beneficios y todavía no ha pasado por todo el proceso, todavía no ha sacrificado el holocausto, no ha sacrificado la ofrenda por el pecado, ¿verdad? Entonces, los beneficios realmente del Evangelio, usted los va a ver, pero después de que ha pasado por todo el proceso de la consagración, hasta que llega el proceso donde ya usted va a poder comer de lo que usted mismo está sirviendo al pueblo, ¿verdad? Y lo que no se podía comer se debía de quemar en el fuego. Ahora, esto es algo muy importante porque en esta parte se habla de que hay cosas que usted va a oír en la administración y usted se las tiene que comer, no las tiene que eructar ni vomitar a la gente, ¿verdad? Usted se las debe de comer en el lugar santo, ¿verdad? Por eso su boca debe ser sellada. Si usted tiene que hablar de algo, debe ser con la autoridad, con la persona que tiene autoridad para ministrar, ¿verdad? En todo caso, como le he dicho, el que tiene la autoridad para ministrar soy yo, pero yo no lo puedo hacer todo, por eso es que necesito colaboradores. Entonces, cuando usted está ministrando a alguien, es como que yo estuviera ministrando. Usted debe de ministrar como yo ministraría, ¿verdad? No como usted piensa, no como usted se le ocurre, porque el responsable de las almas soy yo, no es usted. Usted es un colaborador y eso usted lo debe de entender, ¿verdad? Entonces, hay cosas que yo sí me debo de enterar. Si usted me las cuenta a mí, porque lo dio en una administración, no está fallando. Y eso la persona que va a administración debe de entenderlo, que yo soy el pastor. Yo como pastor voy a necesitar saber a veces algunas situaciones. Entonces no se convierta usted en un cómplice de callar cosas que se deben de comunicar con mi persona. Y luego dice que debían de permanecer. En el verso 35 dice: permaneceréis a la entrada de la tienda de reunión día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza del Señor para que no muráis, porque así se me ha ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Mire, hasta aquí todo está bien, ¿verdad? Y termino con el capítulo número 10. Con el capítulo número 9, verso 23. Dice: y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que no se les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió, y murieron delante del Señor. Mire, hermano, qué triste cómo pasan todo un proceso y no les duró mucho. Yo quiero un ministerio eterno, hermano. Yo no quiero un ministerio temporal, yo quiero un ministerio eterno que repercuta para la eternidad. Para eso tengo que ser obediente a Dios, tengo que ser sujeto a Dios.
tengo que ser obediente al Espíritu Santo, tengo que ser obediente a Jesucristo, tengo que ser obediente al Padre, tengo que ser obediente a la palabra, a la alianza, ¿verdad? Y tengo que honrar el ministerio que Dios a mí me ha dado. Usted debe de honrar el ministerio que Dios a usted le ha dado, ¿verdad? Usted debe de cuidarlo y ver que es santo. Usted no puede hacer las cosas a su manera. Yo no puedo hacer las cosas a mi manera. Y se lo digo de corazón. Yo temo hacer algo en mí mismo. ¿Sabes? Para eso, prefiero mejor dejar el ministerio. Si yo voy a hacer algo a mi forma de pensar, mejor me quito. Porque me iría menos peor dejar el ministerio que hacer las cosas que a mí se me antojan hacer en la casa de Dios. Porque la casa de Dios es columna y sostén de la verdad y es santa. Las almas que ministramos son santas, son de Dios, le pertenecen a Dios y no podemos manosearlas. Tenemos que cuidarlas porque son las niñas de los ojos del Señor. Entonces esto es algo fundamental que debemos de aplicar. Bueno, ya mañana va a ser nuestra última reunión a la misma hora, a las 11 de la noche. Si tiene algunas preguntas, mándemelas por favor por WhatsApp, ¿verdad? Vamos a tratar de contestar algunas que tengan que ver con ministración, por favor. Ministración, ¿verdad? Dudas de ministración, lo que es qué sé yo, situaciones que han surgido en buenas cosas o malas cosas en los grupos de ministración. Pregúnteme de lo que es ministración en sí, ¿verdad? Quiero abarcar ese punto ya para ya concluir con esta serie de enseñanzas. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Y yo espero que usted medite en estas enseñanzas, que usted la ponga por obra. Padre, te damos gracias porque a través de Jesucristo tú nos has escogido para ser vasos de honra, para ser vasos, Señor, que glorifiquen tu nombre, para ser vasos que sean de bendición a tu cuerpo, Señor. Que podamos, Señor, glorificarte con todo nuestro ser. Que podamos rendirnos, que podamos entregarnos, Señor, sabiendo que todo lo que tú tienes es santísimo y que nosotros también tenemos que ser santos. Así como el tabernáculo fue ungido con aceite y fue ungido con sangre, que así, Señor, también nosotros seamos ungidos con ese aceite y con esa sangre. Que podamos, Señor, comer de esos panes, que podamos comer, Señor, de lo que nos corresponde comer. Que podamos hacer tu trabajo en obediencia a ti. Por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque nos llevas en tu paz y en tu bendición. Por medio de Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.